Buenas noches. Esta es una noche histórica. Estamos en la República Dominicana, en un lugar parecido al paraíso, llamado Bávaro. Y en esta noche estamos regocijados por las personas que se encuentran en República Dominicana quizás por primera vez y ojalá puedan disfrutar del país. Pero estamos reunidos para celebrar la ciencia, los descubrimientos, las investigaciones. Y en esta noche, una noche en la que vamos a disfrutar de varios eventos y muchas emociones, se encuentran en la mesa principal presidiendo este acto el doctor profesor Neil Porter, que es el presidente de la International Society of Hypertension, el doctor Antonio Coca, de la Sociedad Europea de Hipertensión, el doctor Eduardo Barbosa, de la Sociedad Latinoamericana y del Caribe de Hipertensión, el profesor Fernando Wyss, de la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión, y el presidente del Congreso, que es el doctor Osiris Valdés. La doctora Claudia Almonte, que es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Cardiología, se excusa porque tuvo que retirarse por motivos profesionales. A continuación vamos a tener las palabras del presidente de la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión, el profesor Eduardo Barbosa. Buenas noches a todos. Este premio Conferencia Inaugural Alberto Zanquetti. El premio Conferencia Inaugural Alberto Zanquetti fue creado conjuntamente por las juntas directivas de LACH y la Sociedad Centroamérica Caribe de Hipertensión en Guatemala el 21 de octubre de 2016, durante la realización del Congreso Latinoamericano de Hipertensión, con el objetivo de destacar y honrar los aportes realizados por el profesor Alberto Zanquetti al conocimiento de los mecanismos fisiopatológicos de la prevención, del diagnóstico, del tratamiento y del control de la hipertensión arterial. Sus contribuciones científicas han sido generosamente difundidas por el profesor Zanquetti en toda Latinoamérica, lo que ha mejorado la educación médica acerca del manejo integral de la hipertensión. Su labor también ha permitido mejorar la conciencia de la población de la importancia de este factor de riesgo, como el más importante para el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares, las cuales al momento se constituyen en la primera causa de morbimortalidad en toda Latinoamérica. Pero además, el profesor Zanquetti ha contribuido de manera crucial al crecimiento de las sociedades científicas, que es la parte del mundo, son las responsables de promover la investigación, la docencia y el control de hipertensión. Con estos antecedentes, el premio Conferencia Inaugural Alberto Zanquetti será otorgado anualmente al científico de origen latinoamericano o de otra nacionalidad, miembro o no de LACH o de Sociedad Centroamérica Caribe de Hipertensión, que hubiera dedicado su vida a la investigación médica que permita generar conocimientos y contribuyan a entender y solucionar el problema de la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares, particularmente en Latinoamérica. Los presidentes de las juntas directivas de las sociedades, conjuntamente con miembros designados entre sus miembros, proponen, evalúan y seleccionan al candidato ganador que debe cumplir con los criterios que lo hagan merecedor del premio y que hacen relación en tres áreas fundamentales: gestión e investigación de la hipertensión e enfermedad cardiovascular, evaluada a través del número de artículos publicados, el factor de impacto de las revistas en las cuales han publicado sus artículos y el número de citaciones que han recibido los artículos publicados. Índice Age, por patentes registradas en las áreas de la hipertensión y enfermedad cardiovasculares. 2. Gestión de la educación médica, evaluada por una vinculación como docente, pregrado o posgrado de programas de formación de profesionales en la salud en universidades de sus países o internacionales, por ser miembro honorario o de número de sociedades científicas nacionales o internacionales, por sus actividades editoriales en revistas nacionales e internacionales, por su participación como directivo de sociedades científicas altruistas, gubernamentales o no gubernamentales,
dedicadas al control de la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares, por conferencias dictadas en eventos académicos, científicos nacionales o internacionales, por la publicación de libros, vídeos, softwares didácticos en las áreas de hipertensión y la enfermedad cardiovascular. 3. Por la gestión en servicios médicos de trabajo comunitario con impacto en salud pública evaluada por los años de dedicación a atender pacientes en los servicios de hospitalización y ambulatorios relacionados a hipertensión y el riesgo de enfermedad cardiovascular, por participar en la elaboración e implementación de programas gubernamentales o no gubernamentales, nacionales o internacionales, dedicados a mejorar la prevención, conciencia, tratamiento y control de la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares, especialmente en Latinoamérica. De acuerdo con estos criterios, las juntas directivas de LASH y Sociedad Centroamérica Caribe de Hipertensión se complacen en declarar que el Premio Conferencia Inaugural Alberto Zanquetti 2017, en Congreso LASH y Sociedad Centroamericana Caribe de Hipertensión en Punta Cana, República Dominicana, en octubre, ha sido otorgado al profesor Patricio López Jaramillo, ciudadano ecuatoriano, médico por la Universidad Central del Ecuador, especialista en endocrinología por la Federación Médica del Ecuador, doctor en farmacología por la Universidad de São Paulo, especialista clínico en hipertensión arterial por la Universidad de Guadalajara y actualmente es el director de investigaciones y de la Clínica de Síndrome Metabólico, Pré-Diabetes y Diabetes de la Fundación Oftalmológica de Santander y Foscal, director científico del Instituto de Investigaciones Macira de la Facultad de Salud de la Universidad de Santander en Bucaramanga, Colombia, y profesor visitante de la Facultad de Ciencias de la Salud Eugenio Espejo de la Universidad Tecnológica Equinocial de Quito, Ecuador, en consideración a los siguientes méritos de acuerdo con los parámetros de evaluación. Al mes de agosto de 2017, el profesor Patricio López Jaramillo registra 181 artículos publicados en revistas indexadas en la página PubMed, de las cuales 36 están en las 3 revistas médicas con mayor índice de impacto, 12 en New England, 21 en Lancet y 3 en JAMA. Su índice Age por Google académico es de 53 y sus artículos han sido citados 11.671 veces. 10 de sus artículos tienen más de 200 citaciones, desatándose aquellas relacionadas con los factores de riesgo para accidente cerebrovascular, en Lancet 2010, 1992 citas, uso de medicamentos cardiovasculares beneficiosos em prevenção secundária, Lancet em 2011, 539 citas, inflamação como fator de risco para hipertensão, Journal Hypertension 2001, 506 citas, níveis de consciência, tratamento e controle de hipertensão, JAMA 2013, 461 citas, excreção urinária de sódio e mortalidade cardiovascular, New England 2014, 337 citas. Excreção urinária de sódio e pressão arterial, New England 2014, 269 citas. Factores de risco e mortalidade cardiovascular em países de alto, medianos e baixos ingressos, New England 2014, 272 citas. Força muscular e mortalidade cardiovascular, Lancet 2015, 208 citas. E marcadores inflamatórios de inflamação e hipertensão induzida por el embarazo, International Journal of Obstetrics and Gynecology 2001, 225 citas, entre outros. Ha sido professor titular da Universidade Central do Equador, professor titular agregado da Universidade Industrial de Santander e atualmente em las enumeradas anteriormente. É membro honorário e de número 36 Sociedades Científicas Nacionais e Internacionais. É assim como editor, membro de comitê editoriales e revisor, interatua em 27 revistas nacionais e internacionais indexadas em PubMed. Ha sido consultor de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana Sanitaria, de la Oficina para la Infancia y Familia de las
Naciones Unidas, ha publicado 5 libros docentes y tiene 3 patentes registradas en Estados Unidos, Europa y Canadá. Ha recibido 73 premios y distinciones académicas nacionales e internacionales. Ha dictado 321 conferencias en congresos, cursos y simposios en 34 países alrededor de todo el mundo. Médico tratante por 20 anos em consultório e clínicas privadas de Equador, atualmente diretor de la Clínica de Investigaciones de Hipertensión y Diabetes en la Foscal. Su labor de servicio a la comunidad se ha plasmado en Programa 2020 de la LASH, cuyo objetivo es mejorar en 20% el control de hipertensión para el año 2020, a través de acciones de concientización, la comunidad, educación médica continuada y gestión de acceso a medicamentos y sistemas electrónicos de monitoreo de la hipertensión. Dado y firmado en Punta Cana, República Dominicana, a los 18 días del mes de octubre del año de 2017. A continuación vamos a llamar al profesor Fernando Wyss, quien tiene las palabras de motivación sobre la exposición de esta noche. Gracias, Bolívar, buenas noches. Realmente las palabras de motivación uno debe ver para atrás, uno debe ver el camino recorrido. Esta semana me topé con 2 cosas bien interesantes. Yo me puedo jactar que he tenido 2 hijas en mi vida. La primera tiene 13 años y esta semana decidió que era hora de estudiar un poco afuera y se nos fue. Así que uno entiende que la edad lo va alcanzando a uno y que los muchachos ahora de 13 años probablemente son los muchachos de 20 hace algunos años. La segunda es la Sociedad Centroamericana y del Caribe de Hipertensión. Tiene 6 años. Durante estos 6 años la hemos visto crecer, la hemos visto caminar. Se nos salió de las manos en algún momento porque creció tan rápido y tanto que en algún momento pensamos que iba a ser difícil controlarla. Nace como nace todo en la vida, sentado en un bar en un hotel del Salvador tomando una cerveza. El profesor Zanquetti se acerca y luego de platicar un poco con nosotros nos dice: hey, deben de fundar una sociedad centroamericana de hipertensión. Decidimos no tirar este consejo al vacío y aquí estamos el día de hoy. Recuerdo que entre las primeras llamadas que hice para conseguir quien me acompañaba en este viaje, pues fue a Osiris, un amigo de muchísimos años atrás, y decidió tomar el reto junto con otro equipo de campeones centroamericanos, con Fernando, con Gustavo, con Isabel, con Enrique, que por aquí está Enrique. Y bueno, hoy me toca entregar esta hija también, así que en una semana se me fueron las 2 hijas. No me cabe la menor duda que quedan en las mejores manos que puede estar. El doctor Luis Alcocer dijo alguna vez, y lo recuerdo muy bien, es que hay un momento que todos somos pastos, ya me tocó a mí pasar al pasto. Así que gracias por acompañarnos, gracias por estar en esta conferencia inaugural dedicada como un premio al doctor Alberto Zanquetti y al doctor Patricio López Jaramillo como un representante latinoamericano que le gusta hacer ciencia. Y así que sin más y más, Osiris, te dejo como presidente nuevo de la Sociedad Centroamericana de Hipertensión. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, Fernández, estamos asumiendo un compromiso. Gracias a Dios que el compromiso es compartido porque tenemos los amigos de la LAS. Un grato placer de trabajar con ellos. La verdad que tenemos 2 años trabajando juntos y ha sido un éxito rotundo el trabajar con la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión. Ustedes no se imaginan todos los pasos que se han logrado en los últimos 2 años y nuestra relación estrecha y además con ese padrino que tenemos como sociedad, la Sociedad Europea de Hipertensión, a través de ese gran hombre y profesor, el doctor Antonio Coca, hemos crecido bastante. La verdad que es un compromiso, un grato placer, que no solamente es a nivel de región
o Centroamérica, Suramérica, Norteamérica, no. Es algo global, es algo que es un reto a la cual nosotros tenemos que vencer, porque todos sabemos el gran problema que es la hipertensión arterial, y un retrato de eso lo ha presentado el estudio Pure, del cual tenemos uno de los autores, y así anda nuestra Latinoamérica, y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar, tratar de disminuir esos datos tan tristes, no halagüeños, que existen en nuestros países, y por eso tenemos tantas complicaciones y tantos problemas generados por la hipertensión arterial. Ese es nuestro sentido aquí como sociedad, y no solamente es celebrar un congreso de calidad como este, donde tenemos representaciones científicos y profesores de la talla de lo que ustedes vieron en el día de hoy y de lo que van a seguir viendo, sino también hacer programas, así como lo hizo el MM17 a nivel mundial. Nosotros también nos sentimos en el compromiso de hacerlo a nivel regional. Es un compromiso de la cual nosotros vamos a asumir conjuntamente con los amigos de la LAS, y vamos a ver resultados. Así que enhorabuena, le damos las gracias por su participación en este congreso. Que lo disfruten, y también que disfruten pues todo ese verdor y las playas, que saquen tiempo para eso y se lleven ese grato placer de haber estado en nuestro país. Gracias y muy buenas noches. A continuación vamos a invitar al doctor Patricio López Jaramillo para que tenga el honor de deleitarnos con la charla inaugural del Congreso. Le pedimos a la mesa principal que tome los asientos para disfrutar de la ponencia. Buenas noches. Primero de todo, agradecer esta enorme distinción que efectivamente a esta altura de la vida a uno le llena de emoción. Le llena de emoción porque al oír el discurso de Eduardo Barbosa, de por qué tengo el honor de dar esta conferencia, ¿cierto? Uno siente que efectivamente, a pesar de haber tomado la decisión de trabajar en esta parte del mundo, de no haber caído en la tentación de irse a países desarrollados, a la final ha dado sus frutos. Y esos frutos son los que hoy estamos compartiendo. Amigos como los que acaban de descender de diferentes partes del mundo, ¿cierto? Y el haber logrado efectivamente que a través del pequeño esfuerzo que uno pudo haber hecho, estamos ganándonos un espacio digno bajo el sol, como diría mi maestro Rodrigo Fierro Benítez, que en la época de los 50 fue el primero en utilizar aceite yodado para la prevención del cretinismo endémico. Así que, honrado con esto, honrado con esta posibilidad y con un gran compromiso de, al recibir este premio que hace honor al doctor Alberto Zanquetti, sea pues el inicio de lo que todos queremos, soluciones para Latinoamérica a través de los conocimientos que nosotros podemos generar, porque como les voy a contar en estos próximos 35 minutos, efectivamente tenemos cosas que decir, hemos buscado de acuerdo a nuestras propias circunstancias soluciones que esperamos ustedes, los más jóvenes, los apliquen. Estos son mis conflictos de intereses, ¿cierto? Y este es el problema. Hoy se presentaba esta diapositiva sobre la epidemiología global de las enfermedades cardiovasculares, pero el gran crecimiento y la gran cantidad de muertos los estamos poniendo países de medianos y bajos ingresos. Miren ustedes, por decir algo, en Colombia, estos son datos oficiales de la Organización Panamericana Sanitaria, Colombia es líder,
¿cierto?, en términos de enfermedad isquémica coronaria a nivel de la región. Como decía alguno de mis colegas, ya superamos a los violentos. Ahora la enfermedad cardiovascular mata más que lo que mata la violencia en Colombia. Y ahora, Dios gracias, después de la paz, esperemos que no solo logremos controlar la muerte violenta, sino también controlar la muerte cardiovascular. Y tenemos perfectamente identificados los factores de riesgo. Ustedes tienen, sí, efectivamente la enfermedad cardiovascular nos mata, pero por suerte es una enfermedad prevenible en el 90% si controláramos los factores de riesgo que los tenemos identificados en el primer trabajo que pudimos colaborar con el grupo del doctor Salim Yusuf para identificar esos factores que son modificables. Y si ustedes ven, efectivamente, nosotros podemos, controlando estos factores de riesgo todo, llegar a controlar el 90% del riesgo poblacional atribuible para un primer infarto agudo de miocardio, comenzando por esto, ¿cierto? Comenzando por el grave problema que tenemos de un muy corto tiempo haber cambiado los hábitos de vida, haber globalizado el asunto de actividad física, el asunto de nutrición, lo que nos ha llevado a esto. Lo que se puede ver claramente aquí, lo que el propio speaker tiene, ¿cierto? Más de la mitad de los latinoamericanos y del Caribe tenemos obesidad o sobrepeso, y es un problema para el cual efectivamente no estuvimos preparados. Y no solo el problema de enfermedad coronaria, si ustedes ven el problema de accidente cerebrovascular, que pasa a ser un problema mucho más relevante en los países pobres, miren ustedes cómo nosotros tenemos claras diferencias regionales. Y ustedes pueden ver aquí en Sudamérica, en el primer papel que publicamos con una muestra pequeña, cómo la relación cintura-cadera, ¿cierto?, es el principal factor de riesgo en Sudamérica, no solo para accidente cerebrovascular de tipo isquémico, sino también, e interesantemente, impensadamente, para hemorrágico. Así que también el problema de la transición que tuvimos, del corto tiempo que hemos tenido para adaptarnos a estas nuevas condiciones de vida que nos fueron impuestas, es así. Y si ustedes ven, ya cuando incluimos a 22,000 pacientes con accidente cerebrovascular, ustedes pueden ver aquí cómo para Sudamérica, efectivamente, tanto para accidente isquémico o hemorrágico, el problema de la obesidad de tipo abdominal está dado. Pero ojo, obesidad abdominal evaluada por la relación cintura-cadera. Es decir, no solo es el problema del exceso de adiposidad, sino también, ojo, la pérdida de masa muscular. Y actualmente el asunto de la obesidad sarcopénica posiblemente sea el factor de riesgo fundamental para esto. Y en este contexto, es interesante cómo se conforma una red, ¿cierto? Una red con muchas limitaciones. Aquí tengo a varios de los investigadores del estudio PURE, ¿cierto?, en Colombia, que permanentemente tuvimos la enorme dificultad de encontrarnos con un proyecto que no tenía financiamiento, ¿cierto? Y que tuvimos que hacer esfuerzos, muchos esfuerzos personales, ¿cierto?, de poner el propio dinero para poder llevar adelante este estudio que, como ustedes pueden ver, actualmente lleva a más de 157,000 individuos seguidos ya por cerca de 9 años y que ha dado lugar a una nueva epidemiología. Ya no es la epidemiología de los países ricos, ya no es la epidemiología del norte, ya no es la epidemiología solo que nos es más o menos impuesta en los países de medianos y bajos ingresos y que ha dado como resultado que nos equivoquemos tremendamente por seguir unos datos que no hacen relación a nosotros. Lo más claro, el índice de masa corporal o la relación cintura-cadera. Cuando se dice que el riesgo cardiovascular solo se presenta con obesidad, índice de masa corporal mayor de 30, o cuando debemos intervenir porque la glucosa está mayor de 100, en lo que ahora llamamos prediabetes, pero eso solo cuando el índice de masa corporal sea mayor de 35. Eso es válido para el norte, no para nosotros.
Los nuestros, con índice de masa 35 y glucosa más de 100, ya les enterramos, ¿cierto? Entonces tenemos obligatoriamente que buscar nuestros propios conocimientos para generar políticas que vayan más acorde como eso. Y esto es lo que nos ha permitido el estudio PURE. Comparar países ricos con países de medianos ingresos, con países de bajos ingresos. I don't know if our foreign visitors understand this, but with the slide maybe yes. It is important because efectivamente es lo que hemos dicho a lo largo del tiempo. Cuando tuve la oportunidad de salir de Ecuador obligadamente por esas transformaciones políticas que experimentan nuestros países, yo ya decía, ojo, miren, que la preeclampsia no es igual si yo estoy en Nueva York, si estoy en Quito. La hipertensión inducida por el embarazo es totalmente diferente, ¿cierto? Tanto así que aquí en Ecuador es la primera causa de mortalidad y mata a más de 130 personas por cada 1000 embarazos, lo que no ocurre en Estados Unidos. Eso es diferente. Entonces no me pueden imponer que yo actúe de acuerdo a los criterios que se dan en situaciones totalmente diferentes. Y quizá la mejor expresión es esta, ¿cierto? Esta del estudio PURE, cuando vemos cuál es la prevalencia de diabetes considerando países de altos, medianos y bajos ingresos. Si ustedes ven aquí, los factores de riesgo para diabetes son todos iguales de cualquier lado, ¿cierto? Edad, sexo, educación, antecedentes, índice de masa corporal, relación cintura-cadera, sí, esos son los factores de riesgo en todo lado. Eso funciona en China y funciona en la Cochinchina. Pero miren ustedes, cuando se hace el análisis de prevalencia por índice de masa corporal o relación cintura-cadera, considerando el estatus socioeconómico del país, 7 veces más prevalencia de diabetes en países de bajos ingresos en relación a países de altos ingresos con índice de masa corporal menos de 21. ¿Está claro? Somos diferentes. Entonces, no es posible que asumamos como verdad absoluta lo que se dice y lo que se investiga en el norte. Tendremos que ver cosas como estos, porque si yo comienzo a considerar como riesgo el índice de masa corporal para diabetes solo con valores de 25, miren ustedes la enorme diferencia que yo encuentro aquí, ¿cierto? 5 veces más prevalencia en los países pobres con índice de masa corporal considerado como normal. Ciertamente que las intervenciones preventivas tienen que ser totalmente diferentes si yo estoy en Colombia o si estoy trabajando en Suecia, ¿cierto? Y es por eso que se explica esto que hemos discutido hoy durante el día. Miren ustedes, estos son los resultados del PURE, viendo cómo es el riesgo cardiovascular, eventos cardiovasculares en 17 países de altos, medianos y bajos ingresos. Hombre, todavía los países ricos tienen un score de riesgo mayor que los que tienen países de medianos ingresos o de bajos ingresos. Este es la escala de riesgo del Interjar. Claramente, inclusive aquí se ve cómo en los países de altos ingresos estar en el medio rural confiere un mayor score que tener a nivel urbano, cosa que es totalmente diferente en países de medianos y bajos ingresos. Entonces, teóricamente esperaríamos que el problema de mortalidad cardiovascular sea un problema mayor en el mundo desarrollado. Y sin embargo, miren lo que ocurre. Los que ponemos los muertos, ¿cierto?, a pesar de tener menos factores de riesgo, somos los países de medianos y bajos ingresos. Sistema de salud, desde luego, hombre, si en este momento yo estoy en un páramo andino y me infarto, la posibilidad de que llegue a un hospital y sobreviva es muy baja. Ciertamente es eso también. Y aquí ustedes pueden ver los casos de fatalidad. Miren, los casos de fatalidad, países de altos ingresos con relación a países de bajos ingresos. Ok, esto tenemos que resolverlo. ¿Quiénes? Nosotros. ¿Y cómo vamos a resolver eso?
con base en el conocimiento. ¿Y cómo generamos conocimiento? Pues con la convicción de que sí somos capaces, de que sí podemos, de que sí tenemos posibilidades de aportar a la solución de nuestros problemas, que no podemos esperar solo a lo que nos diga la American Diabetes Association o lo que nos diga la American Heart Association, muchas veces con intereses creados, ¿cierto? Tendremos nosotros que resolver este problema, y por eso agradezco enormemente a la LASH la posibilidad de en esta reunión intentar ser motivador y decir, vamos adelante luchando contra todas las crisis que tenemos, y las crisis económicas que se dan en nuestros países, lo primero que afectan es al sistema de ciencia y tecnología. Pero como yo digo, que se preocupen los que tienen plata, ¿no es cierto? El problema de tener plata es un problema del que tiene que guardar la plata. Los que no tenemos plata no tenemos problema, porque no tenemos plata que guardar, y nunca nos hemos parado de hacer una investigación por falta de dinero. Es decir, es una actitud, y es una actitud de pasión, ¿cierto? De pasión en términos de decir, sí, voy a hacer esta investigación porque me apasiona. Y esto vimos ahí, diferencias en términos de lo que nos convoca ahora, hipertensión. Miren ustedes, en Sudamérica incluimos cerca de 11,000 pacientes hipertensos, pero solo el 57% sabe que es hipertenso. Entonces, Neil, welcome the initiative 3M17. It's so important to improve the awareness, improve the conciencia sobre esto, porque no es posible que la mitad de los hipertensos no sepan que son hipertensos y que solo la mitad de los hipertensos esté recibiendo tratamiento. Y lo que es peor, que no llegue al 20% los hipertensos que están con niveles de presión arterial menos de 140. Eso hay que resolverlo, ¿cierto? Y entre las cosas que hay que resolver es por esto. Miren ustedes, apenas el 12% de los pacientes hipertensos en el PURE estaban recibiendo terapia combinada, cuando las evidencias demuestran que efectivamente, si queremos ser eficientes en controlar la presión arterial, tenemos obligatoriamente que utilizar terapia combinada, ¿cierto? Y esto ya no es solo un problema del sistema de salud, ya es un problema también de nuestra educación médica, y es por esto que la LASH ha emprendido toda esa campaña educativa con el soporte de nuestros amigos, con el soporte cuando presentamos el manual de control de la hipertensión en Latinoamérica. El soporte de Alberto Zanquetti y de Antonio Coca ha sido fundamental en perspectiva de decir, venga, señor médico joven, señor médico de atención primaria, es usted el que tiene que resolver ese problema. No lo va a resolver el cardiólogo, no lo va a resolver el nefrólogo, ¿cierto? Y aquí tienen un problema que hay que resolver también. Es el acceso a medicamentos. Lo que digo, nos pasamos muchas veces en los congresos discutiendo cuál es la mejor estatina. Nos pasamos en los congresos discutiendo cuál es la mejor droga antihipertensiva, ¿cierto? Y nos desgarramos las vestiduras, ¿cierto? Discutiendo acerca de eso con napoleónicas batallas de que el mío es mejor que el suyo. Y se han hecho 67 estudios clínicos para probar que una molécula es mejor que otra. Y todas son igualmente efectivas. El asunto es cómo nosotros logramos llegar a que esto se supere. Miren ustedes, esta es una verdadera curva dosis-respuesta a la pobreza, ¿cierto? Mientras más pobre es un país, menos posibilidad de acceso tiene a las drogas. Y ustedes ven aquí, cuanto más es la inversión en salud, ¿cierto? Hay más posibilidad de acceso a las drogas que probadamente se han mostrado beneficiosas para la prevención cardiovascular. Así que sí, ahí tenemos realmente un problema que tendremos que ser más eficientes en términos de decir, sí, es posible controlar los factores de riesgo, sí es posible, tenemos evidencia de que son efectivos, sí. Y miren ustedes lo que ocurre. Aquí tienen ustedes el porcentaje de la disponibilidad de las 4 medicinas
que ustedes tienen, teóricamente, yo voy a una botica, ¿cómo que no voy a encontrar un beta bloqueador? ¿Cómo que no voy a encontrar un IECA? ¿O no voy a encontrar una estatina? ¿O no voy a encontrar aspirina? Pues sí, miren ustedes, solo por poner el ejemplo de países de ingresos medios bajos, donde está Colombia, pues ustedes vean que apenas el 25% de las farmacias donde fuimos a averiguar si tenían los 4 medicamentos probadamente beneficiosos para prevención cardiovascular, tenían apenas del 25%. Ah, no, pero miren ustedes, ¿y qué ocurre en India? En India sabemos que la industria de medicamentos genéricos creció grandemente y ahí sí, ustedes tienen una alta disponibilidad tanto a nivel urbano como a nivel rural de los medicamentos. Pero miren ustedes en cambio cómo es el problema de acceso. Si yo tengo un problema de un infarto previo o un accidente cerebrovascular previo y yo debo tomar drogas probadamente beneficiosas, tengo que tomar un antiplaquetario, tengo que tomar una estatina, tengo que tomar un IECA o un ARA. Miren ustedes, si yo soy de un país pobre y vivo en el nivel rural, tendría que gastar casi todo el presupuesto de la familia para comprar los medicamentos. Entonces no me sirve tampoco que yo venga aquí y les diga, eso es lo que hay que hacer, vamos a probar esta terapia combinada a dosis fija, si la gente no tiene acceso al medicamento, si no puede comprar el medicamento. Y esa es una responsabilidad que tiene que ser compartido por todos. Miren ustedes aquí la proporción de hogares que podrían alcanzar los medicamentos necesarios dependiendo de usted. ¿Y qué es lo que gastan en los países ricos? Nada. Pero miren lo que significaría en términos de acceder a esos medicamentos, el costo, prácticamente gastar más de la mitad del ingreso familiar para acceder a las drogas. Entonces no solo es un problema de que la falta de adherencia al tratamiento es por un problema de mala educación de los médicos o de mala educación de los pacientes. Tenemos un problema económico que debemos estar absolutamente conscientes todos de que eso es así. Y esa es una responsabilidad que nos compromete a todos, nos compromete a quienes nos dan el soporte para que estos eventos se realicen. Me estoy refiriendo a la industria de medicamentos, porque esto no es posible. Esto no es posible. Miren ustedes, esta es la situación de los países latinoamericanos. Aquí estamos hablando de todos los países sudamericanos, Argentina, Brasil, Chile y Colombia. Miren ustedes, infarto agudo de miocardio, antecedente o antecedente cerebrovascular. Pues vean ustedes, en Colombia, un paciente con accidente cerebrovascular, en el 63% de los casos no recibe ni aspirina. ¿Okay? Esa es la situación. Estamos hablando de prevención cardiovascular secundaria, estamos hablando de llegar al 25/25 y miren ustedes, de un estudio poblacional, ¿cierto? Más del 60% de la población que ha tenido un accidente cerebrovascular previo no está recibiendo ni siquiera aspirina. ¿Cómo podemos mejorar eso? Hombre, las disparidades sociales. Es que Latinoamérica es el campeón de la inequidad social, ¿cierto? Es que somos los campeones y nos hemos acostumbrado a que conjuntamente con los Ferraris, ¿cierto? Y los Porsche tengamos a la gente que está recogiendo basura para comer. Tendremos que superar eso. Tendremos efectivamente que somos conscientes que para hacer eso tenemos que hacer eso. Y el principal problema es mejorar la educación de la gente. Así que en Colombia al menos estamos absolutamente seguros que lo que gastábamos en guerra lo podemos invertir en educación. Y al invertir en educación podremos mejorar las condiciones generales, porque eso también es de hacer salud, ¿cierto? Y claro, somos partícipes de la solución. Este es el famoso estudio HOPE-3, donde uno puede ver efectivamente cómo muchas veces llega a ser realmente un conflicto que duele. Estoy absolutamente seguro que muchos de los que aquí están no han oído, no han leído del estudio HOPE-3. Y la difusión de los resultados del HOPE-3 han sido muy limitados. ¿Y saben por qué?
porque los productos que utilizamos estaban fuera de patente. Si hubieran estado en patente, esta sala hubiera estado totalmente iluminada de anuncios de los productos que se utilizaron. Pero como está fuera de patente ya no es importante, ¿cierto? Y se utiliza poco y se ha difundido poco. Uno de los primeros estudios, si no el primer estudio, en demostrar que efectivamente es posible la prevención primaria cardiovascular, ¿cierto? Pero es un estudio que nos llevó en promedio 6 años para tener los desenlaces. Y claramente ustedes pueden ver aquí, ¿cierto? Si usted controla la presión arterial y la baja a menos de 140 con 2 drogas antihipotensoras, si usted utiliza una media dosis de estatina, ¿cierto? Media dosis de estatina, ¿cierto? De las poderosas, independientemente del nivel de LDL que usted tenga, y si utiliza la combinación, el combo, 2 drogas antihipertensivas más una estatina en individuos de riesgo intermedio, dado por una cosa muy simple, la edad, que no es modificable, hombres mayores de 55 años, mujeres mayores de 55 años, hombres mayores, mujeres mayores de 65 años, con un factor de riesgo adicional. Un factor de riesgo adicional. En el 87% fue incrementada relación cintura-cadera. Miren lo que podemos obtener. Miren lo que podemos obtener, ¿cierto? En los individuos con más de 140 de presión sistólica, el administrar 2 medicamentos antihipertensivos a mitad de la dosis combinado, más una estatina, disminuye en 40% el riesgo relativo. Sí. Tenemos que hacer cambios terapéuticos en los hábitos de vida, obligatoriamente. Tenemos que volver a lo que hacíamos antes. ¿Y qué hacíamos antes? Pues nuestros niños jugaban en el campo, nuestros niños salían, ¿cierto?, a las actividades en el aire libre, no se quedaban jugando en eso. ¿Qué hacíamos antes? La madre nos cocinaba una dieta balanceada. No comíamos la comida industrializada que nos ha sido impuesta, y nos ha sido impuesta sin evidencias, ¿cierto? Eso es lo que tendremos que volver. Y miren ustedes, estas son las recomendaciones que nos ha dado la Organización Mundial de la Salud ante el mandato de alcanzar el 25/25. Y son 3 cosas fundamentales lo que hay que hacer: erradicación del tabaquismo, control de la presión arterial y disponibilidad de drogas para prevención secundaria. Esas son las 3 cosas que nos permitirán llegar hasta al año 25 con la reducción del 25% de la enfermedad prematura, ¿cierto? Y sí, es posible que en los países de medianos y bajos ingresos poder alcanzar, y estas son propuestas que tenemos. ¿Y cómo alcanzamos efectivamente a disminuir eso? Pues una posibilidad es esta, ¿no es cierto? Y es en lo que actualmente estamos, ¿cierto? Mejoremos la posibilidad de disponibilidad, acceso y adherencia a medicamentos probadamente útiles. Y esto tienen que ser políticas gubernamentales, ¿cierto? Vean ustedes que cuando uno habla del éxito que tuvo el control de la tuberculosis, ¿cierto? Claro, es que la tuberculosis es solo el bacilo de Koch y la pobreza, ¿cierto? Y si yo combato el bacilo de Koch, ya está. Entonces hago un tratamiento estandarizado en todo el mundo y hemos logrado controlar el problema de tuberculosis. ¿Cómo nosotros logramos controlar eso? Posiblemente va a haber que buscar políticas que sean iguales, amplia disponibilidad con acceso a medicamentos de probada calidad para el riesgo cardiovascular. Porque miren ustedes, la utilización de la polipíldora, ¿cierto?, efectivamente permite ciertamente mejorar la adherencia. Todavía no tenemos los resultados de estudios clínicos que nos demuestren que el dar una combinación de medicamentos disminuya los eventos, pero el hecho de que aumente significativamente la adherencia quiere decir que probablemente también disminuyamos los eventos. Muy bien, pero ¿por qué en Latinoamérica somos diferentes? ¿Por qué tenemos que invertir en investigación en Latinoamérica? Pues por esto, ¿no es cierto? Esta era una foto que hace 15 años todo el mundo se reía cuando la veía, ¿no es cierto? Ahora ya nos acostumbramos a que esto fue un proceso de evolución, y esto ha sido un rápido proceso de adaptación, donde ya no hubo problemas en cambios en material genético, sino simples acetilaciones o metilaciones
que o silencian o sobreexpresan por lo rápido que fue este proceso. Y nos acostumbramos mucho a hablar de la adiposidad, pero nos olvidamos de esto. Nos olvidamos que en este proceso de ser sedentarios y de comer hidratos de carbono industrializados, de comer lo que el hombre hace y no lo que la tierra produce, ¿cierto? Perdimos el músculo, ¿cierto? Y que ahora el problema fundamental probablemente se relaciona con eso. ¿Por qué? Porque ya sabemos efectivamente que el problema de aterogénesis es un problema inicialmente inflamatorio. Esta es una de las publicaciones primeras, yo lo tengo mucho cariño porque todavía se ha hablado muy poco. Ya Paul Ridker había hecho todo lo que tenía que hacer con relación a proteína C reactiva y enfermedad coronaria, ¿no es cierto? Pero se había olvidado de tono vascular. Se había olvidado de la necesidad de evaluar. Esta fue una de las primeras publicaciones donde se proponía que efectivamente la inflamación podía venir de ahí y que la inflamación obviamente hacía relación a la cantidad de adiposidad. Y miren ustedes cómo el incremento en los niveles de proteína C reactiva ultrasensible aumenta la prevalencia de hipertensión. Y que esto inicia muy temprano. Aquí tienen en niños, ustedes pueden ver claramente el incremento en niños y en niñas con índice de masa corporal de 15 a índice de masa corporal de 21. Miren ustedes cómo incrementan los niveles de proteína C reactiva e incrementa los niveles a los 10 años, hasta en 10 milímetros los niveles de presión arterial. Así que esto comienza muy temprano. ¿Y esto por qué? Pues porque no hemos superado el subdesarrollo. Entonces tenemos madres malnutridas que van a dar a luz niños de bajo peso al nacer, que se ven de pronto sometidos a una situación para la cual no estuvieron programados, porque estuvieron programados para vivir en la carencia de la madre carente, y de pronto me lo sacan a una contradicción con un mundo que prácticamente les induce a comer un mundo de hidratos de carbono procesados, ¿cierto? Y a un mundo de grasa de mala calidad. Y esto entonces da lugar a esta que ha sido la propuesta. Somos especialmente sensibles para desarrollar inflamación de bajo grado a menores niveles de adiposidad visceral. ¿Por qué? Porque tenemos menos masa muscular. Si yo tengo un chiquito que nace con 2.500 gramos a las 40 semanas de frente a uno que nace con 3.800 gramos y yo le mido el índice de masa corporal a los 15 años, tienen el mismo índice de masa corporal, pero el uno está lleno de grasa porque tiene menos masa muscular, tiene menos cardiomiocitos, tiene menos células beta, y ese es el niño que está predispuesto luego a desarrollar más de eso. ¿Y cómo comprobar? Pues si alguna vez dijimos, mire, no necesita hacer score de calcio, no necesita hacer proteína C reactiva ultrasensible, que en un determinado momento fue tan difundido. Usted lo que necesita es tener una cinta métrica. Con una cinta métrica usted va a evaluar todo eso. Igual manera, usted que necesita algo tan simple como un dinamómetro para evaluar cómo está la masa y la función muscular. Y miren ustedes, tan temprano, estas son una muestra representativa de niños de la ciudad de Bucaramanga, donde se ve todos con peso documentado al nacer, como en la medida en que aumenta el índice de masa corporal o relación cintura-cadera, aumenta la proteína C reactiva, aumenta el índice de resistencia a la insulina, aumenta el contenido de grasa, pero disminuye la fuerza, ¿cierto? Y esto se asocia ciertamente con un incremento en lo que construimos, que es un índice de riesgo metabólico. Este es el problema, ¿cierto? Un problema que comienza desde la misma vida intrauterina y que si tenemos que enfrentarla, tendremos que enfrentarla globalmente a lo largo de la vida, comenzando ahí. Y claro, y tiene grandes connotaciones. Vean ustedes pacientes diabéticos a los cuales, aquí este es un subanálisis del Origin, 12.000 pacientes en los cuales ustedes pueden ver claramente cómo el hecho de tener los menores niveles de fuerza prensil se asocia con un mayor riesgo de desenlaces cardiovasculares, tanto en hombres y especialmente en mujeres.
Pero miren lo que es espectacular. Si yo incremento apenas de 1 kilo la fuerza prensil evaluada por dinamómetro, miren ustedes cómo me disminuye el riesgo de todos los eventos cardiovasculares, tanto en hombres como en mujeres, con apenas 1 kilogramo de incremento. ¿Esto qué significa? Actividad física más adecuada nutrición, ¿cierto? Y con eso posiblemente nos evitaríamos un mundo de gasto en términos de medicamentos caros que nos son impuestos para utilización de control de la glucosa, que si tenemos un diabético 10 años y queremos controlar la hemoglobina glicosilada y le queremos bajar a menos de 6,5, lo que contribuimos es a que se muera más rápido, porque los valles, las hipoglicemias se convierten en un factor de riesgo. Y esto es lo que decíamos, miren lo que el PIUR nos dio. Aquí tienen ustedes claramente mostrando que sí, la fuerza prensil como expresión de masa y de función muscular obviamente depende del estatus socioeconómico de los pacientes, de qué país vienen. Y ustedes tienen aquí que los suecos siempre van a ser más fuertes que los de Bangladesh, sin duda, ¿cierto? Y que probablemente esto es de estatus socioeconómico, o puede haber también alguna influencia de tipo étnico, ¿cierto? El hecho cierto es que mientras más débiles sean, más posibilidades tienen de morirse por cualquier causa, de presentar más eventos cardiovasculares, y que interesantemente el factor más predictor en el PIUR de un evento cardiocerebrovascular, más que la presión sistólica, fue la fuerza prensil. Así que ahí está. Algo tenemos que hacer, y algo tenemos que hacer es comenzar a pensar en que el asunto de prevención cardiovascular debe comenzar desde la madre en potencial de embarazarse, desde la mujer en potencial de embarazarse. Debemos garantizar que tenga acceso a una adecuada nutrición. ¿Pero qué es una adecuada nutrición? Y ahí viene el asunto que es gracioso. Es gracioso porque se critica al PIUR. Se le critica mucho al PIUR. ¿Por qué? Porque el 80% de la población no es caucásica. Porque es dirigida por alguien que proviene de un país de bajos ingresos. Y la mayoría de los países que participan son participantes de eso. Entonces no deben ser estudios serios. Pero cómo el abrir los resultados del PIUR ha permitido que en la propia sociedad de mayor consumismo, como es la norteamericana, se comience a cuestionar cosas como, hombre, las recomendaciones que nos dan de consumo de sodio no parece que han tenido mucha evidencia. Creemos que se debe evaluar nuevamente. Probablemente las recomendaciones que nos dan de la ingesta no ha sido tan cierto. Como no ha sido tan cierto, después de que salen estos resultados del PIUR, de que si ustedes reemplazan los ácidos grasos saturados, la grasa de origen animal, si la reemplazan por grasa vegetal poliinsaturada de soya o de girasol, que no de aceite de oliva, que mucho peor de palma, ¿no es cierto? Resulta que eso que nos habían vendido de que vamos a disminuir las enfermedades cardiovasculares haciendo ese cambio, ¿y qué indujo? A que el 70% del ingreso energético en los países del mundo de medianos y bajos ingresos provenga de ácidos grasos. Miren ustedes, aquí está claro. Esta gráfica, estos son los 3 papeles que salieron, se discutieron tanto ahora en Barcelona, que ciertamente generan una polémica cuando dice, hombre, ¿cómo me va a decir usted que el comer huevo y comer leche no aumenta el riesgo si es pura grasa saturada? Miren ustedes, depende de dónde yo estoy. Aquí el 70% de la energía que uno ingiere
en los países de medianos y bajos ingresos viene de hidratos de carbono. Apenas el 30% viene de proteína y de grasa, y menos del 4% viene de grasa animal, porque es cara, porque la hicieron cara y porque la satanizaron, ¿cierto? Y si uno dice, efectivamente, ¿quién nos vendió todos esos conceptos? Claro, si yo estoy en Finlandia y como 18 gramos de mantequilla todos los días de desayuno, listo. Pero si yo me desayuno agua de panela y arepa y fuera de eso me quitan la leche y me digan descrémele y no coma huevo, entonces miren ustedes cómo estamos en peores condiciones. Muy bien, yo ya voy terminando por aquí. Este es el asunto. Tenemos diferencias desde la propia programación fetal. ¿Qué es lo que deberemos hacer? Deberemos conducir a esto, tratar de evitar este problema de exceso de grasa en adiposito y poco músculo para tratar de hacer eso, nutrición materna, intervención temprana en los niños, eso tendremos que hacer, y esto es posiblemente este problema de tipo epigenético que llaman. Ese es mi hijo biológico, qué duda cabe, ¿no es cierto? Si hasta las gafas son semejantes, eso es genética. Pero miren ustedes lo que tiene aquí el chico. Tiene su cañón con su primer póster que presentó en el congreso, a su primer congreso, que obviamente era un congreso de síndrome metabólico y prediabetes. Eso es epigenética, ¿cierto? El medio influyendo sobre el chico. ¿Qué más da? Ese va a terminar trabajando en esta área, ¿no es cierto? Muy bien. Y uno no puede crecer si no tiene raíces. Y uno no puede crecer si no es grato. Y hay valores que son irrenunciables. Y uno de esos valores irrenunciables es precisamente el amor a la patria, el amor a nuestra comunidad, a pesar de que tengamos que hacer sacrificios personales para quedarnos peleando aquí cuando podríamos teóricamente estar mejor en otros lados. Alberto Zanchetti, esta es la diapositiva, Antonio, que presenté ahora en el homenaje al doctor Alberto Zanchetti. Eso es lo que le ha permitido llegar a los 92 años con la calidad de vida que tiene, ¿no es cierto? Una convicción y una pasión por lo que ha hecho, y siempre optimista, siempre con esta sonrisa. No he visto un momento de estos en que Alberto Zanchetti no estuviera sonriendo, ¿cierto? Y esto nos ha permitido ciertamente poder crecer en términos de eso. Profundamente honrado de recibir esta distinción de la conferencia Alberto Zanchetti. Y ciertamente la gratitud, ustedes pueden ver aquí, este fue el congreso el año pasado, está Dora Inés Molina, que no está aquí Dora Inés, ¿no? ¿Dónde estás, Dora Inés? Dora Inés no te había visto. Dora Inés Molina, Alberto Zanchetti, el señor ministro de Turismo. ¿Y quién me hizo crecer? Otro gran latinoamericano de esta parte del mundo, ¿cierto? Ser Salvador Moncada, ahora ciudadano británico, pero nacido en Honduras, crecido en El Salvador y que no cambió nunca. Eso, mi homenaje también a este par de maestros, aquí le ven Salvador y Alberto Zanchetti, ¿cierto? El uno 100% latinoamericano y el otro 50% latinoamericano por su herencia materna, eso. ¿Y qué construyeron esta familia? Miren ustedes, esta familia que nos reunimos en muchas partes del mundo. Aquí pueden ver, espero que se distingan algunos de ustedes, ¿no es cierto? Aquí está Carlitos Ponte, por ejemplo, que le estoy viendo, y aquí Eduardo Mini, y por acá tiene que estar el doctor Zanchetti, ciertamente rodeado de guapas mujeres, sin duda. Eso permanentemente aparece que las mujeres le buscan al doctor Zanchetti. Ese es mi correo electrónico, a las órdenes siempre, y muchas gracias por su atención. Patricio, te vamos a pedir que por favor vengas de vuelta. Tenemos un reconocimiento para ti. No sé si me lo prestas, Eduardo, antes de que lo entregues para que lo pueda leer.
Este premio va a ser entregado por el doctor Eduardo Barbosa, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión, que dice lo siguiente: el 15 Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión y el 4º Congreso de la Sociedad Centroamericana y el Caribe de Hipertensión otorgan el presente certificado Premio Conferencia Inaugural Profesor Alberto Zanquetti al doctor Patricio López Jaramillo durante el 15 Congreso de la Latin American Society of Hypertension y el 4º Congreso de la Sociedad Centroamericana y del Caribe, cerrado los días 18, 19, 20 y 21 de octubre de 2017 en Punta Cana, República Dominicana. Firmado por Eduardo, el doctor Osiris Valdés y mi persona. Como reina de ladito. Algunas será buena. Muchas gracias. Si querés, Leo, las otras las entregas tú. Tenemos 2 reconocimientos más. Lamentablemente el profesor Zanquetti no pudo estar presente porque tenía algo personal que atender en Italia. Así que el 15 Congreso Latinoamericano de Hipertensión y el 4º Congreso de la Sociedad Centroamericana otorga al profesor Alberto Zanquetti por su apoyo incondicional a nuestra sociedad y su contribución al desarrollo global de la hipertensión la presente placa, que luego pediremos que se la hagan llegar. Y hemos dejado esta segunda placa para el final. Esta placa es para nuestro padrino de la Sociedad Centroamericana y el Caribe de Hipertensión, una persona que ha sido incondicional con nosotros. Lo hemos despertado a todas horas del día, mandado con diferencia horarios, WhatsApps y correos electrónicos, y siempre ha estado ahí para nosotros. Al profesor Antonio Coca. Por su amistad, apoyo y enseñanzas que lo han constituido fuente fundamental de nuestra sociedad. Así que le entrego a Osiris para que te pueda hacer entrega de esta placa. Ciertamente, ese es nuestro padrino. Muchas gracias. Vaya sorpresa. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Quieres que diga unas palabras? Bueno, la verdad es que a mí lo de improvisar en la sorpresa nunca me ha gustado, porque ya sabéis que soy un poco germánico de mente, pero en cualquier caso, la verdad es que me veo en la obligación de decir unas palabras de agradecimiento. Yo, como representante de la Sociedad Europea de Hipertensión y un poco responsable de las relaciones institucionales de la Sociedad Europea con todo el mundo latinoamericano, las distintas sociedades que existen aquí, pues la verdad es que siempre me he sentido muy honrado y muy satisfecho de todo el trabajo realizado a lo largo de estos años, en los cuales yo creo que hemos conseguido que todos seamos más visibles, los europeos en Latinoamérica y los latinoamericanos en Europa, que un poco ese era el objetivo de mi misión. Yo estoy honrado en recibir este premio, que aunque lleva mi nombre, lo asumo como un premio a la Sociedad Europea de Hipertensión, que se ha preocupado durante estos años de facilitar todas estas relaciones. Por tanto, no me quiero alargar, me siento muy honrado y muchísimas gracias por la deferencia. Bueno, muchas gracias por estar aquí y realmente nosotros le invitamos a un brindis post inauguración que se va a dar aquí al lado, así es que vamos a disfrutar de ese grato brindis que le tenemos preparado para todos ustedes. Muchas gracias y buenas noches.